Bueno, 6 minutos. 6 minutos de retraso. ¿Qué tal? ¿Estamos? Bien. Bueno, disculpad el retraso, que es culpa mía. Hoy sí que es culpa mía. Me gusta mucho echar la culpa a los demás, como buen artista. Pero yo es que he venido apurado y entre unas cosas y otras, si nos descuidamos, no empezamos. Bueno, lo primero, como siempre, la imagen de rigor dentro del proyecto, antes de presentar el proyecto. Esta imagen, supongo que todo el mundo tiene los móviles apagados, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Lo estáis mirando, ¿verdad? ¿Sí? Hay gente que no lo está mirando. Bueno, y lo siguiente, como siempre, es hablaros del proyecto en el que estamos, justo en el ecuador de este curso, en la mitad, del proyecto Arte Activo, divulgación de las artes plásticas, la historia del arte, las artes visuales. Mi nombre es Sergio Delgado y llevamos desde el 2010 con este tema, así que va ya por 14 años. 14 años. Estamos en la quinta acción de Arte Activo número 14 y la sala, con el día que hace hoy, con lo denso que puede ser lo que voy a explicar hoy, estaba bastante llena. A pesar de eso, somos hoy teloneros, porque hoy después hay un monologuista muy gracioso, que lo habréis visto en los medios de comunicación, en la Delegación de Cultura y tal. Bueno, con lo cual luego vendrá más gente, supongo, etcétera, etcétera. No, aquí hay uno. Aquí hay uno. Yo por lo que he visto en prensa, por ejemplo, lo que no he visto en medios de difusión es esta conferencia, en esta misma sala. Pero bueno, esto es un mal menor. Instagram, Facebook, redes sociales, etc. No he visto nada. Por lo tanto, no estamos aquí, porque sabéis que lo que pasa en redes no existe. Pero bueno, lo estoy grabando para que esté más. Y de todas formas, por otro lado, mejor, porque una de las características del mercado del arte contemporáneo, del cual hablaré pues, en la siguiente conferencia, me parece, en abril, a primeros de abril, una de las características para que funcione bien un buen producto de arte contemporáneo es el hermetismo. Imaginaos por un momento que el Bulli de Ferran Adrià, en vez de haber estado en una cala perdida de Girona que había que ir con el coche, donde casi no tenía acceso y había que pedir casi con contraseña secreta una mesa para poder comer o cenar. Imaginaos que hubiese estado en el centro de Barcelona con todo el mundo pasando por él. Pues hubiese sido algo tan pop que no tenía ningún glamour. Así que estáis ahora en un terreno absolutamente glamuroso. Bueno, dicho todo eso, pues como veis aquí, estamos en Arte Activo y tenemos dos sesiones, una sesión teórica o de este formato de conferencia o de charla, coloquio, porque podéis intervenir cuando queráis. Luego yo veré lo que hago, si doy paso o no doy paso, pero podéis intervenir. Y por otro lado, mañana tenemos un taller que, por supuesto, si alguien todavía no se ha apuntado, que no se apunte porque hay lista de espera. He estado mandando esta mañana en los correos electrónicos de confirmación y ahí solo caben 24 personas y hay más de 30. Así que, si alguien que está aquí está apuntado, pero sabe, por lo que sea, que no va a ir, que me envíe un correo, un WhatsApp, en cuanto sepa que no puede venir, porque así lo aviso a la gente de lista de espera y no se queda una plaza libre. Mañana lo que haremos es hablar, bueno, sí, hablaremos mucho y dibujaremos más con este tema relacionado del escorzo, la tercera dimensión, etcétera, etcétera, que es el tema que nos convoca hoy, ¿verdad? Y nada, pues con eso estamos. Aquí tenemos el cartel. ¿Veis que pone Arte Activo 7? Ese es otro de los míos, porque es el cartel de hace, ¿cuántos años? Pues 7. Que di por primera vez esta charla, por eso pone Arte Activo 7, lo acabo de ver ahora, y tenía un cartel original. Bueno, el caso es que vamos a hablar de elementos como este tipo. ¿Veis aquí esta pieza de Pere Borrell? Que es un cuadro al óleo. Me parece que es al óleo, ¿verdad? Sí. Que habréis visto hace un par de años en la exposición que hubo de Trampantojos en el Thyssen. ¿Y qué característica tiene este cuadro? Pues tiene dos características muy importantes. Una es más narrativa, que es el objetivo del artista en este cuadro, que se llama algo así como Escapando de la crítica, y hace referencia, es un pequeño chiste que hace el artista, como el niño que está en el cuadro, antes de que pasen los críticos y
pongan crítico al autor y al motivo del cuadro, pues se escapan de que le vean, ¿no? Hace ese juego de la importancia o no, o lo nocivo o no que puede ser, o constructivo o destructivo, que puede ser una crítica en las artes. Entonces aquí el motivo del cuadro, ya estar harto de escuchar crítica, pues se sale del cuadro. Eso sería un poco la historia. Y luego tenemos el efecto visual. La sensación que tengo es que es tridimensional, que se sale verdaderamente. ¿Y cómo consigue esto un artista? Esto se pinta en el siglo XVIII, estoy diciendo, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, en el siglo XIX, al final del XIX, 1874. Y los artistas en ese momento han llegado a una serie de conclusiones, ya sean geométricas, pictóricas, técnicas de todo tipo, que les permiten engañarnos al ojo. Por eso esto de la trampa para el ojo, que es los trampantojos. Que los trampantojos tienen como origen la arquitectura y la decoración grecorromana. Cuando en las paredes se empezaban a dibujar, a pintar arquitecturas, dando la sensación de que alrededor de una sala, de una estancia posterior, y dando esa sensación de mayor tamaño, pero realmente no había nada más que dibujo, pintura y poco más. Y esa trampa visual. Claro, el problema fundamental que tiene este artista cuando tiene que pintar una obra de este tipo en el que el cuadro, el personaje se sale del cuadro y tenemos la sensación de que se sale del cuadro, pues son varios. Uno de ellos, y el fundamental, es el efecto de tridimensionalidad, es decir, las tres dimensiones donde nos movemos ahora todos, ¿verdad? Nuestra experiencia natural, por eso el naturalismo, nos dice que las cosas son altas, anchas y tienen profundidad. Pero en un soporte pictórico solo tenemos dos dimensiones. Entonces solo tenemos altura y anchura. Pero si queremos engañar al espectador, el artista aquí se tiene que inventar una serie de trucos que vienen, por un lado, en la imitación de los materiales. Fijaos en la moldura del cuadro, como se ve perfectamente la porosidad casi de la madera del marco, ¿verdad? Es decir, tiene que estudiar al máximo cómo son esos detalles y saber cómo luego los tiene que traducir en pintura para dar ese efecto, ya sea a través del claro oscuro, de la perspectiva, del escorzo, de la iluminación, para que parezca veraz. Y al mismo tiempo que la figura se abrace hacia nosotros. Entonces nosotros tenemos una serie de experiencias diarias, casi al segundo, en que los elementos que están alrededor nuestro, en función de su posición y de su movimiento, cambian de dimensión, cambian de tamaño. Es decir, esta botella, yo desde aquí la veo desde este tamaño, así un palmo, pero si alguien desde el fondo intenta encajar el tamaño, pues le va a salir un trocito así pequeñito. Y es la misma botella. Lo único que varía es la distancia, cosa que no tienen los artistas. Pero sí que saben, por experiencia, lo tenemos todos, que se deforman, se distorsionan las formas. Entonces tienen que buscar una serie de elementos para darnos esa sensación. Eso por un lado. Y luego el porqué. El porqué de todo esto. Pero el porqué lo dejo un momento porque yo quería, como esto la pizarra, quería dibujar un poco. ¿No? Sí, voy a dibujar un poco. Fijaos. En estos términos de sensación de profundidad, cuando tenéis un lienzo en blanco, como puede ser esta pantalla, me hace gracia el anacronismo este de tener una pantalla digital y llamarla lienzo, con lo cual le voy a llamar lienzo todo el rato. De hecho, los diseñadores le ponen lienzo muchas veces en su nomenclatura. Ahora mismo no tenemos nada en absoluto, de forma que nuestra mirada se va hacia el centro del plano, ¿no? Según la psicología de la percepción, cuando no tenemos nada más que la enmarcación de una obra, las tensiones que generan los vértices de la obra, los dos superiores y los dos inferiores, empujan la mirada hacia el centro. Entonces tenemos esa mirada y nuestra experiencia nos dice que es espacial, pero si yo toco aquí no puedo meter la mano, ¿verdad? Entonces ahora mismo no hay nada. Si de pronto aquí apareciera una serie de líneas verticales, ¿veis ahí? También, ¿no? Están paralelas. Te he puesto la programación de que solo salgan líneas paralelas, ¿no? Entonces, ¿las veis ahí? Ahora de pronto se genera un ritmo, una especie de rutina de elementos en el cual ya se ha alterado esa especie de nada, de vacío, de elemento que te lleva al centro y el centro nos lleva al infinito, pero ahora de repente ya sí tengo consciencia de que esto es plano. Hay un contraste entre la línea y el plano. Pero sin embargo no tengo sensación de profundidad. Simplemente las miradas se me van a ir, me he tocado aquí con la mano, ¿verdad? Se me van a ir por aquí, voy a hacer esa corrección, ahí, a ver si escribe, ahí.
Bueno, se me van a ir hacia el centro. ¿Qué va a pasar si de pronto en estas líneas coloco estas horizontales? Más o menos así. ¿Lo veis? De pronto, salvo por el error ese que he cometido ahí, la mirada de nuevo se vuelve a dispersar por todo el cuadro a través de las tensiones de los vértices de cada cuadrado. Todo esto que estoy diseccionando es el esfuerzo que hace nuestro cerebro, pero no nos damos ni cuenta. Simplemente tu cerebro dice una cuadrícula, sin más. Y si tienes que buscar algo, tu mirada ya no va dispersándose por todo el cuadro, sino va dando pequeños saltos por los vértices. ¿Lo veis? El artista, en este caso, lo que está haciendo es aprovechar el medio, que en este caso es el lapicero y el lienzo en blanco, y la línea y el contraste con el fondo de manera ortogonal, verticales, horizontales, 90 grados, la línea más equilibrada. Hay tanto equilibrio que ni siquiera la experiencia de ver esto es dinámica, esa línea es incluso aburrida. Cuando compramos un cuaderno de cuadritos, la primera página es muy aburrida. Lo entretenido está aquí dentro, cuando ya empezamos a gravetear, pero en principio no hay nada más que un sistema tan equilibrado y tan artificial, que es como el inicio de las máquinas. Por eso nos sirve tanto los dibujos punteados a través de estas cuadrículas. Pero no pasa nada. Pero ¿qué ocurre si de pronto, por ejemplo, por aquí, ahí, a un punto? De pronto, dentro de esta rutina, la mirada se nos va a ir. Los trampatojos, fundamentalmente de la pintura barroca y del último Renacimiento también, aparecen, sobre todo en la pintura barroca, aparecen muchas veces bodegones, el bodegón era un tema clásico en el barroco, donde aparece una mosca, no sé si esto os suena en alguna exposición que hayáis visto. Y esa mosca está trabajada con elementos de precisión y de claroscuro, como hacía Federica o artistas de este tipo, con absoluto detalle. Y además, siendo consciente que si se salta las normas de la constante o de la ley general de todo el cuadro va a generar mayor atención, pues esa mosca generalmente era levemente más grande de lo normal, de la proporción. Si había un limón, pues era un moscardón más que una mosca. De esta forma genera atención. Y la sensación que tengo gracias al claroscuro es que hay una mosca del bodegón y hace un meneo con la mano y sin embargo estaba pintado. ¿Lo veis? Es decir, ese elemento que salta de toda la rutina del cuadro, pues de pronto genera atención. Es más importante este punto que todo lo que pasa alrededor. ¿Lo veis? Si además genero una especie de ritmo, es decir, voy haciendo estas líneas, los vais viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que además de generar atención, hay una confluencia. Es decir, hay un sistema. Lo que está más separado de la línea, más alejado de la línea, está más separado y todas las líneas se juntan en ese punto. Es decir, he generado una norma. Es decir, aquí tiene que pasar algo por narices porque es el origen de algo. Todo depende de este punto. La mirada se nos va hasta aquí. Y además he generado una norma que se parece a mi experiencia visual. Porque lo que está más alejado de ese punto está más separado, es más grande. Y van confluyendo, se hacen más pequeños. ¿Lo veis? De manera que estoy generando esa sensación de profundidad, esto que llamamos perspectiva. ¿Se entiende esto más o menos? De forma que si luego, además de eso, fuésemos generando algunos sistemas, es decir, por aquí doy unas cuantas horizontales que se van separando, o por aquí unas cuantas verticales que se van separando, por aquí más juntas y luego más separadas, o incluso puedo hacer las curvas. ¿Vais viendo cómo ahora de pronto, con esta norma tan sencilla, parece que puedo meter el brazo? Pero cuidado, que lo que estoy haciendo todo el rato es mentir, porque esto es bidimensional. Yo no puedo meter la mano. ¿Veis? Se emborrona el dibujo. Bueno, pues todas estas normas, esta reflexión, lo que genera es una experiencia no en el dibujante o en el artista, sino en el que lo va a ver, para tener esa sensación de que se puede meter ahí dentro. Que toda esta norma generada, que no son nada más que líneas horizontales y verticales, quizá diagonales, pero no ninguna profunda, generan esa sensación de profundidad. Por eso ahí vemos una rodilla que parece que viene hacia nosotros y una cadera que está por detrás. Pero si lo tocamos con la mano están a la misma distancia. ¿Lo veis? Este esfuerzo que tienen los artistas por... A ver, lo tiraré, no. Este esfuerzo que tienen los artistas por imitar las tres dimensiones en un soporte bidimensional, fundamentalmente es por una cosa,
es por este interés de ser miméticos, de hacer mímesis, de que lo que ocurra en el cuadro se parezca a la realidad. Ahora, visto desde el punto de vista del siglo XXI, casi no tiene ningún sentido, porque ya no necesitamos la ciencia para hacer esto. Yo ahora acabo de aplicar elementos de la ciencia, de las matemáticas y de la geometría para generar una perspectiva. Pero cuando aparece tecnología, la tecnología ya hace que la ciencia no sea importante, porque la ciencia genera la tecnología y nosotros usamos la tecnología. Cuando tengo la fotografía, el vídeo, el ordenador, todas las imágenes, las cámaras virtuales, el artista ya no necesita apelar a la ciencia ya está superada. Estamos ahora en una época de tecnología. Los artistas usan mucho la tecnología, proyectan las imágenes si necesitan ser naturales o incluso hacen que nos metamos dentro de la obra, ya sea de forma virtual o de forma física. Bueno, pero todo esto tiene una especie de trasiego, ¿verdad? Fijaos, bueno, estas son definiciones que ya no vienen al caso con todo lo que he metido. En geometría y análisis matemático, un objeto es tridimensional si tiene 3 dimensiones. Pues ya está, lo acabo de explicar, ¿verdad? Es decir, que uno de sus puntos puede ser localizado especificado 3 números dentro de un cierto rango, bueno, los famosos ejes de ordenadores. O el volumen, ¿no? Que es ¿Se ha movido esto? ¿No se ha movido? ¿Perdón? Bueno, no importa. O el volumen, que es una magnitud definida como un espacio ocupado por un cuerpo. ¿Pero qué es un espacio en un terreno bidimensional? Es simplemente un plano. Tengo que inventarme cosas para conseguir que aparezca algo así como la perspectiva, que es el arte de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de los objetos. Esto que acabáis de ver. O, por ejemplo, esa ilusión visual. Porque el artista plástico, el pintor, el dibujante, incluso el escultor, aunque trabaja en tres dimensiones, lo que es un fabricante de ilusiones ópticas. Y lo que nos va a generar es esas sensaciones. El escorzo es reducir la longitud de los objetos según la regla de la perspectiva, etcétera, etcétera. Estas sensaciones que veíamos en el dibujo de hace un momento. El origen de todo esto viene de esa necesidad que tienen los consumidores del arte y los propios artistas en generar una experiencia familiar. Algo que sea tan familiar como lo que le va a pasar a Cora, la hija del alfarero Brutales, cuando su novio se va fuera de su país y no sabe si le va a volver a ver. Y lo que va a hacer es dibujar el contorno de sus sombras sobre la pared. Se dice que es el origen del dibujo. Y su padre, que es alfarero, luego va a aprovechar sobre ese contorno, va a hacer un pequeño bajo relieve para que la imagen del novio, de la hija, permanezca durante el tiempo si éste no vuelve a aparecer. ¿Veis la necesidad de que la imagen sea mimética, que se parezca a nuestro recuerdo, a nuestra experiencia visual? Porque lo que necesito es un vínculo con lo que estoy pintando. O mejor dicho, lo que necesito es un vínculo con lo que ha hecho un artista. Un vínculo que tenga que ver conmigo. Por eso cuando vamos a ver exposiciones, y si lo que ocurre dentro de la exposición no tiene nada que ver con nosotros, muchas veces no nos interesa y a veces hasta nos enfadamos. Y cuando el artista conceptual Torres García coge y pone una montañita de papelitos de caramelo en el suelo, una montañita con un peso específico, si nosotros no tenemos ningún vínculo con eso, pues decimos, pero este artista qué narices está haciendo. Pero cuando sabemos que su marido murió de sida y se fue consumiendo hasta terminar en el mismo peso que esa montaña y tenía una relación de tanta dulzura que se le recordaba a los caramelos y el papelito del caramelo encima es absolutamente pop, que era el mundo en el que se movían ellos, de repente toda esa obra tiene un sentido. ¿Lo veis? Pero porque hay un vínculo con lo que está ocurriendo. Esto sería un vínculo conceptual, pero nosotros cuando vamos a un museo generalmente tenemos fundamentalmente estos estímulos visuales. Vemos el cuadro y necesitamos sentir algo, como le pasaba a Cora, que necesitaba ver ese bajo relieve y sentir que todavía estaba cerca de su amado. ¿Lo veis? Este origen de conseguir que los elementos tengan parecido, bueno, en la historia de la Grecia clásica hemos hablado de ello además, se va a repetir con una famosa escena, que es esta competición entre Zeus y Parrasio, cuando de repente, y esto sería prácticamente el resumen de la conferencia, ya yo me podría ir cuando encuentre esto, pero me voy a quedar un poco más, porque me gusta veros sufrir, pero cuando Zeus y Parrasio compiten por ser los dos mejores artistas de la Grecia clásica, los dos mejores pintores, mejor dicho, no artistas, pintores. En esa época no se consideraban artistas. ¿Y cuál era la forma de medir si eran los buenos? Pues era
imitando, ser miméticos, que es nuestro trabajo, ser pareciese lo más posible a la naturaleza. Entonces Zeuxis pintó sobre una pared unas uvas que los propios cuervos fueron allí a comérselas y se golpearan el pico con la pared porque era un trampantojo, estaban tan bien en el sentido de mímesis, eran tan parecidas a la naturaleza que los propios pájaros se confundieron y se rompieron el pico. Entonces Zeuxis dice, he vencido a los pájaros, he vencido a la naturaleza, soy el mejor artista. Y Parrasio dijo, un momento, tienes que ver primero mi obra para saber si realmente el mejor pintor eres tú o yo. ¿Y dónde está tu obra? Pues aquí la tienes. Y enfrente de las uvas de Zeuxis había una cortina y Zeuxis corriendo fue a ver la obra que había pintado Parrasio y cuando quiso escorrer la cortina, lo que estaba pintado era la cortina. De forma que Parrasio le dijo a Zeuxis, tú has vencido a los cuervos, pero no me has vencido a mí, soy el mejor pintor. Incluso hay un segundo capítulo de esta historia que cuenta Plinio, en la historia natural, en la que dice que el propio Zeuxis estaba también insatisfecho con su forma de pintar, porque luego hizo otra prueba más, y pintó las mismas uvas, pero al lado pintó a un niño. Y de nuevo volvió a ocurrir lo mismo. Los cuervos se fueron a por las uvas y se golpearon. Y entonces él, cuando ve a los cuervos golpearse contra las uvas, dijo, realmente Parrasio es mejor pintor que yo, porque ni siquiera soy capaz de convencer a los cuervos, porque si el niño estuviese bien pintado, los cuervos se hubiesen asustado y no se hubiesen acercado a las uvas. ¿Veis la necesidad de tener que representar lo natural, la naturaleza, de forma que llamamos muy posteriormente, de manera vamos a llamarlo imperialista, por ejemplo, que nos confunda, que parezca exactamente que es lo que no es, es simplemente, como decía Magritte, pigmento sobre una tela, es decir, esto no es una pipa, ¿de acuerdo? Bueno, pero este origen va más atrás, esta búsqueda de lo mimético. Cuando estamos en las cavernas, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Es que existe esa necesidad de representar lo natural. Y además, estamos empezando, hay una frase de Picasso, creo que es, que dice que después del arte primitivo, lo único que han hecho, decía, en relación al problema aristótico, lo único que hemos hecho el resto es copiar a estos. ¿Por qué no tenían precedentes? No tenían ni paredes lisas, tenían paredes curvas, volúmenes, elementos redondos. Y lo que van a hacer es aprovechar esos abultamientos para generar efectos de escorzo. Es decir, donde había una forma ovalada, pues se aprovechaba y se generaba el contorno pues, de un bisonte, de lo que fuera. ¿Lo veis? Es decir, ya hay una intencionalidad de búsqueda de las tres dimensiones en un plano pseudo-bidimensional. No llega a ser plano del todo, tiene volúmenes, pero empiezan a aparecer ese tipo de formas. Sin embargo, a medida que se va avanzando en la representación pictórica prehistórica, que posible, no sabemos muy bien dos cosas: el por qué y el quién. ¿El por qué? Porque no sabemos si era para testificar, narrar lo que había pasado, es decir, hemos cazado a un bisonte, o simplemente ese efecto mágico de imploración, es decir, si yo dibujo que cazamos a un bisonte, mañana lo vamos a conseguir. No sabemos si está más cerca de lo mágico o quizás de las dos cosas. La otra cosa que no sabemos es si fueron hombres o mujeres, porque siempre pensamos en el cavernario como un señor, pero posiblemente fueron mujeres las que se quedaban en la caverna a hacer estas representaciones. O quizá fueran los dos, posiblemente. Lo digo porque, para ir lijando un poquito este lenguaje. Bueno, dicho esto, ¿qué va a ocurrir? Que según va avanzando esto en la cultura egipcia, va a haber un fortalecimiento del símbolo. Es decir, conocemos perfectamente, de hecho hay una canción de los años 80, que era Caminando como un egipcio, ¿verdad? De las Ángeles, en el que en cuanto te dicen esto, tú ya estás pensando en alguien que está totalmente de perfil, es decir, está en dos dimensiones. Sin embargo, aquí, a pesar de que hay pequeños escorzos en algunas zonas, en las caderas, en los hombros, muy leves, pero lo que hay es una doble perspectiva. Las figuras están de perfil, pero los ojos son frontales a nosotros. En realidad, el artista necesita lo mínimo para representar las figuras de manera natural, que se parezcan a la naturaleza, que parezcan formas pseudohumanas con estas cabezas de animales, pero al mismo tiempo que sean lo suficientemente sintéticas para que signifiquen algo. Entonces se van a saltar el sistema de proporciones, van a usar el puño, 18 puños en la figura humana, del hombre, creo que eran 15 o 14 de la mujer, un puño y medio del niño, etcétera, etcétera.
¿vale? Y simplemente es la forma de utilizar los símbolos para generar iconos. Es decir, no hay un esfuerzo realmente por salvar el mundo tridimensional, sino que es un mundo meramente no, totalmente simbólico, narrativo, descriptivo no. ¿Vale? Entonces esto va a ir avanzando hasta que va a haber un momento fundamental. Va a ser un poco pixelado, que va a ser este del escorzo, la aparición del escorzo. Como estábamos comentando, la perspectiva, y lo tenéis aquí, es esa sensación que tenemos visual, esa ilusión óptica o esa simulación que hace el artista de generar profundidad. Pero el escorzo es justo lo contrario, lo que vimos en el cuadro de Borrell hace un rato. Esa rodilla que se sale hacia nosotros. Los elementos que salen del cuadro son elementos en escorzo. Se suele atribuir sobre todo a las anatomías. Y el origen del escorzo está aquí, en estas reproducciones, las que se conservan son en decoraciones básicas, donde vemos que simplemente es un juego de geometría. Es utilizar un triángulo, rectángulo y convertirlo en un equilátero, nada más. De forma que estos señores es que esto me encanta. No manches. Fijaos, trabajan aquí, ¿verdad? Bueno, perdón, espera, voy a empezar por el principio. Trabajan en Egipto, trabajamos aquí. Esto podría ser un pie, ¿verdad? Y está perfectamente descrito. El talón, los dedos, el tobillo. Ya está, absolutamente sintético. Pero claro, pierdo sensación de profundidad. ¿Qué pasa si el señor o la señora que aparece en la obra no va de izquierda a derecha, sino que se acerca o se aleja? Que necesito modificar esta manera. Y la solución era tan sencilla como reconocer al triángulo equilátero. De forma que si tenemos aquí el tobillo, aquí el talón y por aquí están los dedos de los pies, ¿lo veis? Más o menos, por ahí. De pronto se dieron cuenta que alterando o modificando esas medidas, de pronto la sensación es que la figura, aquí está el pulgar, aquí están los dedos, aquí está el tobillo, de repente nos miramos. ¿Se entiende? Fijaos qué sencillo, como todas las grandes ideas, aparentemente son sencillas, pero como tuvo que haber una evolución y una necesidad. La necesidad era que los artistas griegos estaban intentando describir la perfección del cuerpo humano. Entonces, en los planos escultóricos no había problema porque las esculturas de bultos redondos se ven por todos los lados. Sin embargo, en el plano necesitamos unos elementos de síntesis geométrica para conseguir ese efecto, el escorzo. Tan importante es que Gombrich, el historiador, considera este momento de la historia del arte como uno de los máximos puntos de inflexión de la historia del arte, porque a partir de ese momento se empieza a generar una especie de ilusión óptica que abre, como dijo Leonardo, las puertas del cuadro y se convierte en una ventana a la realidad. Una realidad ficticia, una realidad simbólica o inventada. ¿Lo veis? Por eso fue tan importante. Pero claro, en este movimiento duró lo que duró y apareció la Edad Media. Y de nuevo volvemos a los valores de la sociedad. De repente no había la necesidad de representar de forma mimética o idealizada un cuerpo o una figura, sino que había unos elementos puramente simbólicos. Entonces veis en estas construcciones como de pronto no tengo la sensación de que esto sea natural. Me recuerda casi más a una talla. Es un cuadro bidimensional, hay un escorzazo impresionante en las rodillas y en las caderas, ¿lo veis? Como no veo las caderas porque se las tapan las rodillas, tengo la sensación de que está sentada. Sin embargo, todo lo que ocurre alrededor es, entre comillas, incorrecto. Las proporciones, la tensión de los brazos, la forma de describir las texturas, incluso el hieratismo. ¿Por qué? Porque no interesa que los artistas, en este caso, representen la naturaleza, lo natural. Tiene que ser, están trabajando sobre algo ideal, algo que está por encima de lo mundano. Entonces no pueden tener una referencia natural. Por eso durante mucho tiempo en la Edad Media ni siquiera se podía representar al ser humano, el cuerpo humano. Ya fue Giotto di Bondone cuando ya por fin empieza a meter expresiones en esas caras hieráticas, ¿verdad? Entonces esa sensación de naturaleza no aparece. Y al mismo tiempo lo que está ocurriendo es que también faltan datos de geometría. Cuando yo he hecho las rayas verticales, horizontales, he puesto un punto y he hecho líneas de fuga confluyendo en ese punto, es que resulta que me he leído un manual de geometría descriptiva.
Pero en la Edad Media todavía las matemáticas estaban como estaban y encima en Grecia, que se estaban desarrollando, hubo un parón, porque no interesaba, había que ser herméticos como en el arte contemporáneo para que el objeto fuese de más culto. Bueno, dicho eso, van a aparecer diferentes recursos para dar sensación de profundidad como en esta imagen medieval. Simplemente es la disposición de los objetos, que esto es muy oriental. Los elementos que están más abajo parecen que están más cerca, los que están más arriba están más lejos. Y ya con eso puede variar. Y además, como por experiencia sé que las cosas son más grandes, si están más cerca, pues las dibujo un poco más grandes. También se podría hacer de forma conceptual. Es decir, de repente los elementos más importantes se hacían más grandes, eran más cercanos, los menos importantes, veis el niño que está en el árbol ahí, parece que está en el mismo plano, pero es un poco más pequeño, y a medida que voy subiendo la mirada, los elementos van perdiendo tamaño. O, por ejemplo, la figura de Jesús es más grande que el resto y está en primer plano. Es decir, se genera una especie de profundidad más o menos natural, pero generando simplemente cambios de tamaño en función de la importancia. ¿Veis? Las diferentes dimensiones. Una de las cosas que se hacía en la Edad Media era trabajar una perspectiva que se llamaba de raspa de pescado, o de espina de pescado, que era nada más que los poco. Hacer una estructura en la que las figuras se escalonasen, por ejemplo, de esta manera. Se iban colocando por aquí, y se iban colocando por aquí, o si le metemos un poco de inclinación, pues si tengo una diagonal, ¿veis esa raspa de pescado? Pues se iban colocando una figura aquí, otra por aquí, su sombra, lo que fuera, y ya con eso tenía una sensación de profundidad. Algo similar a lo que llamamos perspectiva caballera. ¿Os suena la perspectiva caballera? ¿Alguno que haya estudiado dibujo técnico? Donde las líneas paralelas simplemente son las que van a generar esa sensación de profundidad, la inclinación de las líneas. Bueno, en otras culturas, como en el Islam, pues vemos que los elementos de 3 dimensiones no aparecen precisamente por eso, porque no hay una representación natural de nuestro entorno, sino es ornamental. O, por ejemplo, en las culturas orientales, pues aparecen piezas en las que se vuelve a repetir la jerarquía descendente, es decir, la medida que voy bajando, los elementos están más cerca, a medida que vas subiendo la mirada, los elementos están más lejos. Entonces, fijaos cómo estos artistas todavía no conocen los entresijos puros y duros de la geometría descriptiva, pero sí que van buscando recursos para que su entorno sea mimético, se parezca a la naturaleza, que la experiencia del que lo ve sea natural, que no sea simplemente simbólica. Hasta que Giotto de Bondone, por fin, fijaos en esta pieza de Bondone, que es chulísima. El entierro de Cristo. Fijaos en el tamaño de las aureolas, de los santos y de todas las figuras que están santificadas. Los que no tengan por ahí posiblemente ninguna aureola son los que han pagado el cuadro. Que esos son mundanos, no son santos. Pero veis que recientemente tenemos una sensación casi de plano, si viéramos los círculos, pero se van haciendo más pequeños, no hay un punto de fuga. Hay un plano inferior donde ocurre lo importante de esta escena y de repente todos estos angelotes que están en la parte superior simplemente son más pequeños, nada más, y están en la parte superior. Si elevo la mirada, se alejan los elementos. Ya hay un esfuerzo. Esto va a ser un problema para la Iglesia, quizá porque de repente notan que los artistas tienen la necesidad de contar las historias con más detalle y con más veracidad natural, no veracidad conceptual o simbólica. Y entonces van a tener que plegarse un poquito y dejar que se utilicen esos elementos naturales. Aquí no lo veréis porque se ve pequeño, pero hay una novedad también, que es que las imágenes tienen hieráticas, que no tenían ningún estado de ánimo. Aquí ya por primera vez, desde la Grecia helenística, aparece el patos, el hombre patético. Empiezan a haber sensaciones, expresiones, llanto, tristeza, enojo, enfado, alegría. Poco a poco empiezan a aparecer esos elementos que hacen que la experiencia de observación del cuadro sea dinámica. Bueno, la tecnología es como es, y entonces llegamos al Renacimiento, y aquí ya sí que llega algo que conocemos muy bien, ¿no? Que es lo que acabo de hacer hace un momento. Si no fuese por esta imagen, yo no hubiese podido explicar esto. O mejor dicho, si no hubiese sido por Brunelleschi y Alberti, Battista Alberti, que fueron los generadores de la geometría descriptiva y de la perspectiva, pues no hubiésemos podido explicar esto, lo hubiesen inventado otro seguro.
Pero ¿qué hizo Brunelleschi? Necesitaba que los cuadros parecieran cada vez más al entorno natural. Y tenían la experiencia visual. Las cosas son más grandes, están más cerca, o tienen su tamaño real, son más pequeñas. Pero ¿cuánto más pequeño? Entonces cogió este juego, entonces se fue a Santa Maria de Fiori, en Florencia, se puso ahí enfrente del batisterio y pintó un pequeño cuadrito de lo que veía. Y le hizo un agujero. Entonces lo puso con un mango, como veis ahí, y puso un espejo delante. De forma que el espejo hacía una doble función, que era dejar por detrás el batisterio y reflejar la imagen del cuadro de Brunelleschi. Entonces él, mirando por ese agujero, veía su cuadro y la naturaleza, la realidad, y se daba cuenta que confluían las líneas. Es decir, su cuadro era en 2 dimensiones y la realidad era tridimensional, pero en ese plano había unas líneas de fuga que confluían, y no solo eso, sino que esas líneas además coincidían con la altura de su mirada. Es decir, los puntos de fuga coinciden con la mirada del que ve la obra, de manera que los artistas, cada vez que pintáis un cuadro, en función de dónde subamos o bajemos en la línea del horizonte y apoyemos ese punto de fuga, le estamos diciendo al espectador dónde está él puesto. Si está por encima, por debajo, en medio. Entonces, claro, esto fue maravilloso. De repente habían descubierto la forma de engañar al espectador y tener la sensación natural de que se metían en el cuadro. Fijaos. Esto está atribuido a Piero della Francesca, pero no está claro que sea de Piero della Francesca. Y es esta ciudad ideal. ¿Veis la sensación de profundidad? ¿No parece que puedo caminar por ahí dentro? Pero ahora reflexionemos un poco en cuanto a nuestra experiencia. ¿Realmente qué sensación tengo si caminase por ahí? ¿Que estoy en una ciudad ruidosa? ¿O que estoy en una ciudad en la que hay sociología, que viene la gente que camina, o una ciudad que se estropea con el paso del tiempo, como la foto de Carlos Calicó? ¿No, verdad? Por eso lo de la ciudad ideal es un título perfecto, porque eran tan matemáticos con la geometría que llegaba un momento en que era todo tan perfecto que no era veraz. ¿Lo veis? Entonces todos estos cuadros son fantásticos, pero es casi una escenografía, parece un teatro. Además parece un teatro de los antiguos, donde está todo el atrezo y todo el decorado puesto en su sitio de forma estática y estamos esperando actores que son ajenos al entorno, salvo por otras cosas que no es la perspectiva, que puede ser el vestuario, la iluminación, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la dramaturgia. ¿Lo veis? Entonces, claro, cuando descubren el punto de fuga dicen, ostras, es que lo hemos encontrado todo, pero faltaban cosas. Fijaos, por ejemplo, el cuadro de Masaccio, cómo de pronto se da cuenta en que la altura del punto de fuga, o esa línea del horizonte, va a elevar al espectador, pero además va a llevar la mirada hacia el espectador. ¿Recordáis cuando he hecho yo todo ese puntito y he hecho la confluencia? ¿Cómo solo mirábamos ahí? Es decir, se generaba un máximo peso compositivo con el punto de fuga, donde se nos va la mirada ahí, de manera que puedo engañar más todavía al espectador. Porque digo, le voy a decir dónde está el punto de fuga poniendo el elemento principal y todo lo que hay alrededor es secundario. Y esto va a ser revolucionario para manipular, como hacía Velázquez, a los espectadores de los cuadros. En este cuadro, por ejemplo, si veis todo ese techo abovedado, como todas las líneas de fuga confluyen prácticamente en casi en las piernas del Cristo. ¿Lo veis? Focalizando en ese Cristo central la mirada. Y además quedando el cuerpo, fíjate que iba a decir el cuerpo de Cristo, con este iluminario que llevo, dejando el cuerpo de Cristo por encima de la mirada del mundano. ¿Lo veis? Está jugando con un recurso compositivo en un mural, que también está en Florencia, que además tiene las medidas proporcionadas. Es decir, parece que hay un señor de 1,80 ahí colgado. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Que se genera tal veracidad que incluso fue muy polémico, porque la forma de contar las escrituras, en este caso bíblicas o religiosas del Antiguo y del Nuevo Testamento, tienen que estar filtradas por algo mágico, algo superior. Pero si de repente es tangible, de repente lo hemos traído a la tierra y se convierte en un igual, alguien que es superior. ¿Lo veis? Pero claro, esta ilusión óptica es tan potente que de repente la experiencia del espectador es que estoy allí. De hecho, los dos pagadores del cuadro están en la parte derecha y dos personas de rodillas. Pues son los encargantes del cuadro que además quieren estar en la escena y a un tamaño proporcionado. Y por supuesto por debajo de la figura principal. ¿Lo veis, verdad?
Pero bueno, esto lo que va a ocurrir es que continuamente los artistas, veis ahí los dos laterales en este cuadro del Piedra Francesca, con el punto de fuego en el centro, y esa sensación tan rígida, a pesar de las piedras que hay en la parte inferior, que hay un intento de hacerlo más natural esa escenografía. Bueno, a medida que fueron avanzando y la pintura holandesa, ya empieza a haber una especie de atmósfera agrisada en los cuadros, con lo cual ya tengo esa sensación de veracidad que va aportada por la perspectiva lineal y por algo más, que ya veremos qué es. Fijaos, Canaletto. Claro, esta experiencia visual es absolutamente descriptiva. Explica cómo es la plaza y cómo es la profundidad de la plaza. Y además es tan descriptiva que es falsa, porque Canaletto incluso se toma algunas licencias y pone alguna columna además para exagerar, hacer una especie de hipérbole de la magnitud de la plaza de San Marcos. Para esto va a necesitar algún recurso. En el caso de Canaletto va a utilizar la cámara oscura, es decir, la tecnología. ¿Lo veis? La ciencia ya saben que existe un punto de fuga y ahora necesito una tecnología que me reproduzca puntos de fuga para que yo no tenga que apelar siempre a la ciencia. Entonces cogen un aparato, que es la cámara oscura, donde entra la luz, una caja, tengo una imagen por aquí, ahora la veréis, y se va a ver representado. Curiosamente, sobre estas representaciones del punto de fuga, doy un paso hacia adelante del tiempo. La sacristía del monasterio de Escoria, de Fernando Brambilla. Brambilla fue un artista italiano, pero que vivió prácticamente toda la vida en España. De hecho, en muchos manuales se le considera español. Y veis cómo utiliza el punto de fuga. ¿Lo veis? Baja el horizonte muchísimo. Esos arcos, parecidos un poco al bosquejo ese que he hecho yo en la estructura, nos dan esa sensación de profundidad. Y esta sacristía parece gigante, parece enorme, parece que toca casi al cielo, como en las arquitecturas góticas. ¿Lo ves? Brambilla es importante porque fue el primero o el que generó la asignatura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en España de paisajismo, que no existía como asignatura. El paisaje era un elemento que apoyaba a los cuadros, en una especie de escenografía, pero no había una titulación de paisajista de cuadros. Y Brambilla fue el primero que generó la cátedra. Utilizaciones del punto de fuga. ¿Veis el techo? ¿Os suena esta escena, verdad? Sí, claro, no tengo mucho que decir. Como muchas veces cuento historias sobre los cuadros, pero aquí me estoy concentrando en los recursos de perspectiva. Fijaos en las ventanales laterales, que pueden ser cuadros, tapices o puertas, en el techo, y si prolongásemos todas esas líneas, todas confluyen en la cabeza de Jesús en la última cena, donde los 12 apóstoles pasan prácticamente inadvertidos por esta composición tan brutal, lo cual va a permitir a Leonardo luego generar todo tipo de simbologías, de secretos, ocultos, etcétera, por el cuadro, sin que sean molestos. Si hubiese desplazado la figura central del afigurado y el punto de fuga fuese a cualquiera de los personajes de la escena, cobraría más fuerza cualquiera de los personajes que la propia figura de Jesús. O, por ejemplo, con el matrimonio Panic, que el uso de la perspectiva es absolutamente utilizado fundamentalmente con la cámara oscura, pero con una falta de veracidad natural. Porque si vemos el perrito ese que tenéis en la parte inferior, es que se ve pelo a pelo. Y nuestra experiencia visual no nos permite hacer eso. Yo no puedo ver una escena al mismo tiempo con máxima, esto que ahora está saliendo del Ultra HD, ¿verdad? Pero tu cerebro tiene que restringir, porque si yo ahora viera todas las cabezas y todas las pestañas de todos los ojos que hay en esta sala al mismo tiempo, me voy a quedar espalda. Y cuando miro una cara, el resto es borroso. Cuando miro la otra cara, el resto es borroso. Y esto, Manik no lo tiene en cuenta para ser veraz. Posteriormente, tipos como Velázquez sí que lo van a conseguir. Y fijaos también en este uso de la perspectiva. Lavatorio de Tintoretto, cuadro absolutamente conocido, reconocible. Voy a hacer la del guía de conservado para japoneses, que es describir este cuadro. ¿Hacia dónde se va la mirada? Pues si lo veis de forma frontal, pues veis que tengo a vuestra izquierda, ¿verdad? Hay un punto de fuga, veis la mesa, veis las baldosas, veis los arcos, empuja. Sin embargo, es el lavatorio, Jesús lavándole los pies a los sacerdotes, a los discípulos, a los apóstoles, perdón, como estoy escuchando ahí. Esa es la figura principal y es por lo que está encargado. Lo otro es tan secundario que hasta el perro, Tiziano no lo pinta él, se lo encarga
contrata a un pintor de perros, que había expertos en animales, y pinta el perro que está justo en el centro. Entonces, y sin embargo pone el punto de fuga justo en el lado opuesto donde está la figura principal del cuadro. Con lo cual, esto que va a un altar de una iglesia es una composición que pudiera ser absolutamente errónea. Puede ser que estemos hablando de la peor composición pictórica de la historia de la pintura, hecha por el gran maestro Tintoretto. Esto sería cierto si no fuera porque no estaba hecho para ser visto como lo estamos viendo, sino que no iba en el altar, sino en uno de los laterales de las paredes, y la gente que entraba percibía el cuadro a la derecha. De forma que veis dónde está el punto de fuga, dónde queda la figura principal. ¿Lo veis? Entonces, es una de las mejores composiciones pictóricas de la historia, porque sabe que nuestra mirada se va a ir hacia la fuga. Sin embargo, entre medias nos vamos a encontrar a Jesús lavando los pies, que es justo el tema principal de la obra. ¿Lo veis? De forma que nuestra experiencia es dinámica. Se pretende que estemos dentro de la obra, que tengamos esa sensación de que cuando caminamos o nos sentamos en esa iglesia, ahora está en el Museo del Prado. Por eso digo que cuando vayáis al Museo del Prado vais a ver a un montón de gente pegada a la pared viendo este cuadro, porque realmente es como hay que verlo. Vale, lo veis así. O, por ejemplo, cosas que pasaban en este uso de la perspectiva de la pintura con la competencia con otros artistas cuando escultores. El escultor provoca esa posibilidad de tener 3 dimensiones, pero los pintores no. Entonces, en cuadros como este cuadro de Venus, Vulcano y Marte de Tintoretto, donde vemos el punto de fuga, veis las baldosas del suelo, la ventana como es muy elevado, el horizonte se va hacia arriba, tenemos la sensación de que estamos por encima de la escena, como si estuviésemos en una ventana observando la escena desde fuera, ¿verdad? Y vemos ahí en el centro a Vulcano. Bueno, esto sabéis la historia, ¿verdad? La fragua Vulcano le han chivado que su mujer se está acostando con Marte y este va corriendo ahí enfurecido a ver qué pasa. Llega allí, les corre las sábanas para ver si hay alguien más y está Venus diciendo, pero si estoy aquí durmiendo la siesta tranquilamente, no veis tranquilo, ¿verdad? Y sin embargo, en la parte inferior tenemos un perrillo que ladra y ladra una figura en el lateral derecho, que es este Vulcano que Marte que se está escapando de la escena. ¿Lo veis? Entonces, el punto de fuga nos empuja hacia arriba y el uso del espejo es simplemente para tener una visión tridimensional de la escena. Es decir, que podamos ver lo que ocurre al otro lado. Esto es simplemente para competir con los escultores. Se ponían muchos espejos para que el espectador de la obra pudiera ver las figuras por delante y por detrás. Para esto se necesitaba una tecnología, y es la tecnología del espejo. Y hasta que no aparecen los espejos, y sobre todo en Ámsterdam, cuando a principios del Renacimiento, en este movimiento del puerto de Ámsterdam de mercadeo, empiezan a aparecer las nuevas tecnologías en velas y las nuevas tecnologías en espejos, el mundo de los artistas cambia por completo. ¿Lo veis? O, por ejemplo, el uso de la perspectiva en esta escena, ¿verdad? Venus recreándose ante la música. Y tenemos allí un punto de fuga en la parte superior. ¿Hacia dónde se nos va la mirada en primera instancia en este cuadro? No tanto al punto de fuga, sino a la figura de Venus, que está ahí absolutamente enorme en cuanto al espacio y contrastada con respecto al fondo. Pero no está en el centro del cuadro ni está en el punto de fuga, de manera que nuestro cerebro intenta solo ver esa diosa del erotismo puesta en el cuadro, pero se nos va la mirada un poco hacia arriba, porque hay una perspectiva muy luminosa en ese campo, en ese bosque. Y debajo justo del punto de fuga que una cabeza, de forma que nuestro cerebro empieza a hacer ese recorrido. Veo a la Venus, mi mirada se va hacia arriba, ¿veis que es un sentido dinámico? ¿Recordáis la maja de Goya? Que está en el centro, no hay dinamismo. Vemos la figura y es impactante, pero no hay un elemento de entorno real y natural, es el símbolo del cuerpo desnudo. Sin embargo, aquí hay una pequeña historia para que todo se dulcifique. Y de repente miro hacia arriba, se me baja un poco la mirada hacia el músico, y el músico está girando, y entonces aquí ocurre otro de los elementos compositivos muy importantes en nuestra experiencia, que es el del cotilleo. Cuando vemos a alguien que mira algo, nosotros miramos. Si yo hago así, todo el mundo va a hacer así. ¿Lo veis? ¿Y hacia dónde está mirando? Pues, lógicamente está mirando al perrito de la derecha que veis. ¿Lo veis? Entonces veis cómo aquí Tiziano está usando la sensación de espacio, de profundidad, de perspectiva, para que nuestra experiencia no sea directa. Porque hubiese sido demasiado duro este cuadro, porque la figura es una del centro.
Y, por ejemplo, van a aparecer elementos como el corzo que hablábamos antes, el corzo famosísimo como el de Mantegna, que hemos dibujado en alguno de mis talleres, me suena por aquí que lo hemos sufrido. El canon griego clásico nos dice que un cuerpo tiene más o menos en torno a, depende de la época, 7 cabezas y media, 6 y media es la mujer, o 7, si el Policleto de Praxíteles, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo aquí si contamos cuántas cabezas hay, pues nos salen 4 o 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la sensación de que estos pies o que la cabeza se va hacia atrás, pero es raro pensar que una cabeza se va hacia atrás, lo que van los pies es hacia adelante. Entonces lo único que he hecho es recortar las longitudes normales de un cuerpo para dar esa sensación de profundidad. ¿Lo veis? Hace trampas, porque si esto fuese totalmente natural, la cabeza tendría que ser un poco más pequeña porque se aleja y tendría que estar volcada hacia atrás, pero vamos a coger a Cristo yacente encima y le vas a hacer con una cabecita que la caja torácica le tapa la cara. Hace trampas como Canaletto hace trampas con el número de arcos. Pero vais viendo que ya se ha conseguido una ciencia para conseguir esto. Y el estudio, pues lo tiene, por ejemplo, Alberto Durero, que lo que va a hacer es colocar a la modelo sobre una cama enfrente de él y va a poner un atril, o mejor dicho, un bastidor, con unas cuerdas. Y esas cuerdas las va a reproducir de forma proporcional en su papel. Y simplemente va a ir siguiendo lo que va viendo. ¿Lo veis que tiene un palo ahí al lado del ojo para mirar siempre desde el punto de vista? ¿Os acordáis de Antonio López cuando está pintando ahí en la Gran Vía que lleva un artilugio que apoya aquí en la cara? Es para que siempre vea desde el mismo punto de vista. De esa forma se va a ir reconociendo cuál es el efecto de un brazo cuando está así o cuando está así. ¿Lo veis? Bueno, pues sobre estas investigaciones pues aparecen diferentes tipos de recursos, es decir, coger una tela transparente y a través de la luz ir generando la silueta, o por fin la famosa cámara oscura, que va a conseguir que por primera vez los artistas tengan una imagen fija sobre un soporte tridimensional y de esa forma poder dibujar sobre ella. El único inconveniente es que la figura salía invertida, de manera que una vez se dibujaba, luego había que darle la vuelta al cuadro. ¿Lo veis? Estas cosas van a generar, estos elementos de tecnología, a través de los estudios de la ciencia, van a generar a veces pequeños errores. Por ejemplo, hay un cuadro muy famoso, que a mí me encanta, que son los jugadores de cartas de Caravaggio, donde Caravaggio utiliza la cámara oscura. Pero claro, ¿qué ocurre? Que para tener una escena de 3 personas que entren dentro del lienzo con una cámara oscura, se tienen que alejar muchísimo, y eso tiene su estudio. Entonces lo que hacía es que las pintaba de uno en uno. Entonces ponía su cuadro, un telón, se quedaba a oscuras, y la figura se quedaba fuera, posando en la postura de Caravaggio. Decía, el jugador de cartas, pues con las posturas. Proyectaba la luz invertida, él con una vela se acercaba, dibujaba el contorno para tener las cosas más o menos situadas. Pero cuando terminaba uno, decía, ahora el siguiente, y se ponía otro y otro. Entonces se fragmentaba. Y luego se le daba la vuelta y ya empezaba la pericia de Caravaggio con los pinceles. Claro, entonces aquí, de repente, hay elementos extraños. Por ejemplo, en los jugadores de cartas de Caravaggio, pues estas obras de Caravaggio que hizo este Caravaggio iniciático que hace sobre los tramposos en la calle y los pequeños delincuentes, y la gitana que le está robando el anillo a un jovencito, etcétera, etcétera. Y aquí están timando a este chico que está jugando a las cartas. Y veis que con el que está jugando tiene las cartas guardadas detrás del faldón. Y el otro que está detrás le está diciendo las cartas que tiene. Pero si vemos la mirada del que está viendo las cartas, vemos que no tenemos la sensación que están mirando hacia las cartas. ¿Lo veis? Está todo fantásticamente pintado, pero hay un pequeño desencaje, un pequeño desajuste. Parece que está mirando más a la espalda, lo cual es un poco extraño, ¿verdad? Esto es simplemente porque esta tecnología todavía había que pulirla. Fijaos en este otro cuadro de Caravaggio, que es por lo que es famoso Caravaggio, este David y Goliat con la cabeza cortada, esa imagen muy de Donatello, de llevar la cabeza de Goliat de la mano de David, después de haberle vencido, le cortar el cuello para tener testimonio o pruebas de lo que ha ocurrido, y vemos el brazo, cómo se vence hacia nosotros, ¿verdad? Caravaggio va a ser el maestro precisamente del escorzo, la ayuda de la cámara oscura. Te va a dar datos suficientes para luego poder dibujar incluso sin cámara oscura, porque ya comprendes cómo es esa distorsión. Fijaos en la cena de Maús, la figura de la izquierda con los brazos extendidos. ¿Veis?
la mano derecha de la figura que está con los brazos extendidos, que está prácticamente pegada a la nariz, sino prácticamente. La tiene aquí, pero realmente lo que está es aquí. Esta es la sensación visual y esto es lo que ocurre en el cuadro. ¿Lo veis? Como que los artistas han necesitado de la ciencia y de cierta tecnología para comprender cómo narices hago esto. Y a partir de ese momento, la veracidad. La veracidad aparece a través de un tipo como Leonardo da Vinci. Curiosamente, el Renacimiento es la época, la pintura romana renacentista es la pintura de los dibujantes. Dibujan el contorno y rellenan de color. El color al servicio del dibujo. Y sobre todo porque casi todo lo que se hacía era pintura mural. Y como se pintaba al fresco, tampoco te podías hacer degradados. Pero Leonardo, como hacía un poco lo que le daba la gana y hacía un poco de todo, pues trabajaba en formatos. De hecho, cuando pintaba un mural no lo acababa, entonces los formatos pequeños se empieza a dar cuenta que pueden difuminar, el famoso esfumato, fundir los contornos de la figura, porque la línea de silueta que va alrededor de la figura no es natural. Por la calle no vamos con una raya alrededor, ¿verdad? Entonces, y dice, ¿cómo soluciono eso? Pues lo que va a hacer es fundir, ¿veis? Los bordes, por ejemplo, en el rostro, las cejas, por aquí las cejas no las tienen, pero es más porque no tenía muchas cejas la modelo y porque luego con restauraciones posteriores les ha ido alquilando un poco. Pero los fundidos de los contornos de la nariz, de los ojos, hace que sea todo, esté más dulcificado. Eso que después se va a llamar perspectiva aérea, ¿verdad? En los libros, o atmosférica. Esa sensación de profundidad espacial, no solo por la línea de fuga, sino por el cambio de tonalidades. Lo que está más cerca del espectador es más nítido, claro oscuro, blanco y negro, muy cerca. Lo que está más lejos está más agrisado, se separan el negro y el blanco. ¿Lo veis? Y este cuadro es absolutamente prototípico de experiencia. ¿Ah? Es decir, la sensación que tenemos cuando nos ponemos allí delante es que te puedes dar 3 pasos hacia adelante y decir al otro, aparte de ese momento que voy a salir por aquí. Voy a hablar con ese señor del fondo que no sé si sube o si baja. Con José Nieto Velázquez. ¿Lo veis? Y lo que hace aquí Velázquez es, por supuesto, conocer la geometría, por supuesto, conocer la cámara oscura y, por supuesto, conocer, fijaos la perspectiva lineal que hay en la parte superior del techo, como hay un punto de fuga, o en los cuadros del centro que va hacia la mitad, que apuntan casi todos hacia la puerta, generando esa sensación de profundidad. Pero luego, además, la experiencia, porque si no hubiese trabajado en claroscuro, pues sería Piero de la Francesca en el Renacimiento, haciendo una escenografía. Pero, sin embargo, justifica una luz fuera del cuadro. Hay una ventana o una puerta o un pasillo que no lo sabemos fuera del cuadro para iluminar el primer plano, para que el primer plano haya contraste. Y defino perfectamente a los asistentes de cámara, a la infanta, etcétera, al perro, todos en primer plano. Y además es lo que más me va a llamar la atención en el impacto visual. Está en la parte inferior, de forma que está más cerca, hay contraste. Y de repente me voy hacia atrás. ¿Por qué? Porque detrás hay otro máximo contraste. O sea, se salta la norma de la perspectiva aérea. Lo que está más lejos es más gris. Pero como es una habitación a oscuras, abro una puerta y de repente hay un señor que genera blanco-negro. De forma que mi mirada se va ahí y se va al fondo. Y con el brazo hacia la derecha. Perdón, hacia vuestra izquierda. Y como somos cotillas, miramos y decimos, ¿qué pasa para allá? Y vemos un espejo absolutamente borroso, donde está el motivo del cuadro, ¿verdad? Que son los reyes, que están posando para Velázquez. De pronto tú te pones en el cuadro, decirme otro cuadro que genere más experiencia al espectador que este, en el que tú te conviertes en el rey o la reina de España. De pronto. Y solo por la pericia de esta forma. Es decir, el tema del cuadro está fuera del cuadro. Y además, ni siquiera es alguien superior, eres tú. Claro, con esto ya nos acabamos, nos aplaudimos, nos vamos, ¿cómo va el tiempo? ¿Lo veis, no? Es decir, ha sabido conjugar el dibujo, la anatomía también, por supuesto, las proporciones de los cuerpos, el claroscuro, la iluminación y esa perspectiva cromática que hace que la atmósfera casi se pueda masticar. No tenemos sensación, como ocurre en algunos cuadros de Caravaggio, que es el primer del barroco, en el que parece que los fondos son planos. Las figuras aparecen, pero que detrás no pasa nada. De hecho, Velázquez tiene un Cristo, lo conocéis bien, el Cristo de Velázquez, donde detrás no pasa nada. Sin embargo, aquí
es que lo muerdes, lo masticas. Si va a buscar por internet, hay millones de manuales y de gente que en 3 dimensiones ha sido capaz con estos datos de generar estancia desde cualquier punto de vista. Pero gracias a que es que hay tantos datos. Y es tan maravilloso, hacen tantas trampas para que no lo creamos. Fijaos en la luz que hay en el brazo izquierdo de Velázquez, para que sepamos que es el pintor. Porque podía estar en penumbra. ¿Por qué le llega la luz? ¿Por qué le da un poco más la luz a él que a las otras figuras? Porque es parte de la narrativa del cuadro. Entonces está jugando todo el rato con todos los elementos y sin embargo nosotros no sentimos que nos estén engañando. Es el timador por antonomasia. ¿Lo veis? Bueno, y dentro de esos tipos, mira, aquí está la escena anterior de la escapada de Marte, ¿verdad? Cuando Apolo le está diciendo a Vulcano, vete para casa, que te vas a enterar. Fijaos cómo veis el primer plano, para esta sensación de profundidad, este primer plano donde están las figuras prácticamente alineadas, que la única forma de resolver la composición es metiendo una aureola en Apolo para que la mirada se lo vea a la izquierda, pero luego el contraste claroscuro de los ojos de Vulcano es brutal, que aunque se vea pequeñito, vemos el negro y el blanco de la córnea y las pupilas, para generar esa máxima atención. Y entonces dice Velázquez, es que está en la historia, ya no tengo que contar nada más. Sabemos que es herrero, porque está la fragua, está el fuego, está el yunque, está la armadura. Sabemos que le están contando algo grave que se queda el tío alucinado, con los ojos abiertos, que recuerda un poco al Saturno de Bodin. ¿Lo veis? Todo lo demás está borroso. ¿Veis la figura del fondo? Se recrea un poco con el bodegón en la estantería o con los brillos de los elementos. Pero está borroso. Está todo tan borroso y está todo tan hecho que ni las manos de Vulcano, que es un herrero que trabaja con las manos, están pintadas. No hace falta. Están simplemente en el boceto. Y nadie se ha protestado. Nadie ha dicho, oye, que está muy bien, pero no termina el cuadro. No, el cuadro está terminado. Porque estas ilusiones ópticas, su objetivo es que esté todo dicho. Pero el todo dicho no es el perrito de Vanik al máximo pelo, sino la sensación de que hay un perro, que es lo que consigue Velázquez con sus cuadros. Y dentro de estas distorsiones vamos a encontrar estas trampas, pues algunos cuadros como este de Holbein, el cuadro de los embajadores, donde va a aparecer una figura un poco extraña. Veis ahí una mancha en la parte inferior del cuadro, así alargada, distorsionada, ¿no? Esto que se llama anamorfosis. A veces no se sabía muy bien si tenía un sentido simbólico, era una especie de secreto, o era simplemente la firma. Holbein, en las traducciones, algo así como hueso hueco, y un cráneo puede ser un hueso hueco, puede ser la firma. También se dice que hace referencia al elemento de vanidad, ya que estos dos embajadores tienen un montón de elementos que pertenecen a las ciencias y al conocimiento, al cual solo muy poca gente tiene acceso. La perspectiva del suelo es perfecta desde el punto de vista renacentista, es decir, las elipses que generan los círculos de las alfombras están deformados de manera que se ve perfectamente la geometría descriptiva generando una profundidad, los elementos de descripción de los objetos están ahí, y sin embargo hay una mancha en el centro, que muchos ya sabéis lo que es, pero que, de hecho, estos cuadros, cuando se empiezan a pintar en los marcos, se hacía un agujerito para que el espectador mirase por el agujerito y pudiese descifrar qué era esa mancha que hay en la parte inferior del cuadro, que es esa calavera. ¿Lo veis? Veis ahí como si nos pegamos al lienzo, pegamos la cara casi al lienzo, pues esa desproporción, esa anamorfosis, se compensa por nuestra, como digo, agudeza en el ángulo con respecto al plano, y vemos la calavera. Fijaos, se puede ver incluso con una cuchara ovalada, si la pones al lado del cuadro, el reflejo, se ve la calavera perfectamente. ¿Lo veis? Estas anamorfosis eran muy frecuentes para que veáis de nuevo cómo en el frontal realmente está jugando a ser Tintoretto. Bueno, sin ser Tintoretto estaba jugando a ser Holbein. En el sentido de jugar con el punto de fuga, pero ahora lo que hace es que el que se tiene que mover ya no es el cuadro, sino el espectador con respecto a la obra. Creo que es en Palencia tenéis un ejemplo de anamorfosis. Sí, creo que sí. Que además un cuadrito pequeño, estoy hablando de memoria, que tiene el agujerito incluso en el mar, en la moldura. Entonces tú miras por el agujerito, se ve el cuadro totalmente de lado y hay un objeto que se ve su forma. Dicho de Palencia, pero estoy dudando. Sí, gracias. Claro, efectos de anamorfosis. Pues
algunos eran recursos arquitectónicos. ¿Qué le pasa a este cuadro? El caballo parece que se ha comido una pelota, o sea, me parece un balón de rugby gigante. ¿Por qué? Porque está diseñado para verse desde... De hecho, aquí simplemente he estrechado la imagen, pero es para verse desde abajo y desde el lateral, con lo cual esa figura se normaliza. Pero cuando lo vemos en la parte inferior, pues de repente vemos que está demasiado redondeado. Bueno, visto todo esto y hablando de Velázquez, pues tenéis algunas piezas más cercanas en el tiempo, ¿no? El uso de la perspectiva para generar una ciudad ideal. Una ciudad ideal que hace Antonio López cuando representa la Gran Vía. ¿Y por qué digo lo de ideal? Porque es que no hay nadie. Y que eso es ideal. Entonces, ¿veis cómo el propio Antonio López decía que empezaba a las 6:45 de la mañana y a las 7 ya estaba lleno de gente, todo eso, o sea, que no había forma, pero él lo que va a hacer aquí es, a través de los estudios de perspectiva aérea, agrisar los colores a medida que se van alejando, meter más contraste en la parte delantera, el punto de fuga de la geometría, donde se ve perfectamente todas esas sensaciones, recrearse en la atmósfera y en la iluminación, para generar un contorno totalmente natural, nos parece veraz. Y luego está lo simbólico, de repente dices, bueno, ¿verdad? ¿Cuándo he ido yo por la Gran Vía sin nadie? Nunca. Entonces de repente se convierte en una especie de metáfora, de secreto, de cuento, de símbolo o casi de poema sobre cómo puede ser una ciudad silenciosa en un sitio que jamás es silencioso. ¿Lo veis? Este es el poder de los artistas, de tener una ciencia que va a generar una tecnología, pero luego esa tecnología sirve para contar algo. Si no cuentas nada, ¿para qué? Bueno, Ansel Kiefer, otro que cuenta cosas. De repente usa el punto de fuga, lo pone en la parte superior, nos angustia, tenemos sensación de profundidad, parece que puedo caminar, pero es todo muy pesado, con esos surcos, con esa densidad. Encima, el horizonte en la parte superior hace que tenga que esforzarme más. Estos cuadros tan dramáticos de la pintura de Kiefer, cuando dentro de este neoexpresionismo tengo una experiencia de un descampado con todos estos elementos áridos, arañados incluso, que hacen referencia a después de una batalla. No olvidéis que Kiefer es alemán y parte de su obra habla precisamente de los nazis y del sometimiento. Pues en este caso simplemente con los puntos de fuga y la colocación del horizonte ya nos genera una sensación. Fijaos cómo cambia aquí. Aquí soy dominado por el espacio, aquí domino el espacio. Estoy en el centro, en la parte no superior, sino viendo este cuadro de Gaspar Friedrich. Ahí pone perspectiva cromática, bueno, es más perspectiva aérea, donde tenemos la figura más cercana a nosotros y varios planos que se van alejando sin apenas punto de fuga. Lo que está en primer plano es cálido, lo que está lejos es frío. Esto es una máxima que no tiene por qué ser siempre al dedillo, pero desde el punto de vista de la perspectiva podemos hacer profundidad con las líneas, podemos hacer profundidad con los grises, podemos hacer profundidad con los colores o podemos combinarlo todo. Fijaos en Matisse con esta habitación roja. ¿Qué está más lejos y qué está más cerca? La ventana, ¿no? Lo que se vea, o sea, que se vea el paisaje, ¿verdad? El paisaje está más lejos. Porque hay un rollo también simbólico, que hay una ventana, lo que está fuera de la ventana, y si hay una habitación está más cerca, y estamos dentro de la habitación. Todo lo que está dentro de la habitación está hecho en colores cálidos y de máximo contraste, porque mete colores rojos, colores amarillos, colores naranjas y una ornamentación azul ultramar. Está dentro de ese elemento cálido. Y de repente, como es un pintor que es antinatural, es decir, no utiliza la perspectiva para generar lo natural, esa experiencia de visión natural, lo que hace es que cambia y se va a verdes y azules. Es decir, se va a la gama fría, sin más, para generar esa contraposición de planos. O como, por ejemplo, hacía Gauguin, que utiliza la calidez de los colores con un sentido fomista, como Matisse, es decir, me salto las normas de la realidad y si un perro está en primer plano, lo pongo naranja. Porque el naranja es muy cálido y da sensación de cercanía. Y ya pone las montañas verdes. Y va jugando con ese juego de contraste. El césped es verde, pero contrasta con un naranja y con un blanco amarillento. Y detrás hay un rojo. Pero es que detrás hay un verde y otro verde. De forma que va generando planos sin preocuparse por la perspectiva lineal. Es justo la antítesis del Piero della Francesca o del propio Brunelleschi. No me interesan las perspectivas lineales porque son demasiado ideales.
y estoy buscando metáforas del color. Dentro de todo este juego, casi de trapantojos, tenemos a Anish Kapoor. ¿Veis algo ahí en ese cuadro? Fijaos que realmente es un trapantojo, porque esto es un óleo sobre lienzo, y la sensación que tengo es como que hay una especie de boquete o un abultamiento. Ahí va a depender cada uno de su punto de vista. ¿Lo veis? Es decir, se está generando una ilusión óptica a través simplemente del degradado del amarillo al naranja de diferentes matices de color. Nada más. Y esa superficie plana, de repente, tiene esos volúmenes. Fijaos, por ejemplo, en este otro ejemplo. Como de pronto, aquí, en esta pieza de Dalí, lo tenéis en el Teatro de Fileras, ¿verdad? El Museo Teatro de Gala, Museo Teatro. En la parte superior del techo tenemos esos pies donde miramos y tenemos esa sensación de escorzo casi convertido en perspectiva, porque tenemos las plantas de los pies y las cabezas que se van alejando de una forma absolutamente exagerada. Es decir, cuando estos elementos de perspectiva son tan bestiales, los artistas entran en el terreno de lo surrealista, porque ya deja de ser natural. He podido tener experiencias de este tipo, pero ¿cuántas veces te has tirado al suelo y has visto a alguien con los pies aquí puestos? No voy a meter en la vida privada de nadie, pero bueno, no demasiadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se genera una exageración que pertenece más al ámbito de los sueños. Y en el surrealismo, los elementos de perspectiva en todos los sentidos son fundamentales para generar esa veracidad de experiencia. Cuando yo sueño parece que las cosas pasan de verdad y cuando me he despertado digo, qué cosas de sueño tan raras, pero las he vivido como si fuesen de verdad. Y parece que he estado volando, parece que he estado saltando, ¿Por qué? Porque las normas de la representación eran las correctas desde el punto de vista de la geometría del Brunelleschi. Esto Dalí lo va a llevar en todos sus cuadros, Magritte también en todos sus cuadros. Y luego, esta locura, como de Antonio López, de ser tan veraces con nuestra experiencia visual que los horizontes, ¿veis las verticales del edificio que se curvan ligeramente? Porque nuestro ojo es una esfera, ¿verdad? Entonces, por eso la visión es cónica, porque genera un cono. Tenemos una base circular y un punto donde llevamos la mirada. Entonces, esa forma esférica hace que las líneas horizontales pues, no las percibamos como horizontales, sino que los laterales de nuestra mirada se curven. Entonces, Antonio López está tan obsesionado con representar esa experiencia visual que en sus líneas de fuga, los horizontes y las verticales se curvan ligeramente. No sé si lo notáis ahí un poco, ¿verdad? Estas figuras que ya hemos visto por aquí. Y luego ya dentro de las como voy de tiempo, bien. ¿Qué tal vais? Bien. ¿Puedo ver? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Estoy contando tantas cosas que como para preguntar, ¿no? Como al tipo este le preguntamos algo, no se va. Escher, ilusiones ópticas. ¿Veis ahí el artista holandés, aunque vivió en Italia casi toda su vida y estaba más cerca de las matemáticas que del dibujo, y va a utilizar muy bien las normas de la perspectiva para generar juegos ópticos que son imposibles? Por ejemplo, algunos cuadros como este. Fijaos en la figura inferior de todo el cuadro. ¿Qué está haciendo? Pues sube, pues seguís su camino por las escaleras. Va subiendo y si sube hacia la izquierda sigue subiendo y si sube por ahí va bajando, pero al mismo tiempo por debajo de las escaleras hay otro que va vertical, pero no se cae. O por arriba hay uno que sube y otro que baja al mismo tiempo con una misma inclinación, pero en el mismo sentido. Porque si sube y otro baja tendremos que ir en sentidos diferentes. Pero está jugando a decirnos, cuidado, que esto es todo mentira, que esto es bidimensional, que yo aquí puedo hacer lo que me dé la gana. Fijaos en este cuadro, por ejemplo, esas figuras, es un poco borroso, estas figuras centrales, que no sabemos quién está más alto que otro, porque si subes o bajas tienes que acabar en un sitio que sea superior o inferior, pero no siempre en el mismo. ¿Lo veis? O estos juegos ópticos en los que el fondo y la forma, o mejor dicho, sí, bueno, el fondo y la forma se convierten en una sola cosa. Estos prados, según vas elevando la mirada, se van convirtiendo en aves. Y están todos en el mismo plano. ¿Veis? Esta es la vuelta de tuerca de la mímesis. Porque en el fondo tengo una sensación veraz.
Digo, ostras, pues esto es normal, un edificio. Pero fijaos en las columnas de la parte superior izquierda. ¿Cuáles son las columnas que están delante y cuáles son las columnas que están detrás? Si en esa perspectiva caballera ha modificado los planos. No sé si se llega a notar. El primer impacto es todo correcto. Y cuando empiezo a analizar las cosas digo, bueno, de hecho, ha retorcido al palacete para que las columnas se giren. O simplemente, como es todo mentira, lo que ha hecho es una línea que está solapada, la ha puesto delante. Y ya está. ¿Lo veis? Claro, este señor ya sí que tiene a su favor todo el estudio de matemáticas, de geometría, para hacer estos pequeños chistes. Y luego entraremos en el arte óptico. Fijaos, de nuevo, otro cuadro de Vasarely, en el que tengo la sensación de que aquí hay movimiento. En el Opal se va a jugar con la geometría, con las formas y con los contrastes. De manera que esta figura, ahora con los ordenadores y el Photoshop y todo lo que analices el Photoshop, el móvil, esto ya lo podéis hacer sin ningún problema, pero cuando Vasarely y Brilli lo hacen por primera vez, esto fue absolutamente demoledor para la representación pictórica, porque ya el plano ya no sé lo que ocurre. Hay unas constantes que parece que es ovalado, o juegos que recuerdan a ese. ¿Lo veis? Como de repente estamos en ese terreno de la ilusión óptica, en ese terreno en el que el cerebro tiene que elegir por un camino o por otro. Si son colores complementarios, por un color o por otro. Si son blancos o negros, por uno u otro. Y eso va a conformar la imagen. Pues bien, dentro de la pintura española, pues tenemos a Pere Villalta, que tiene una parte de geometría abstracta, como buen estudiante de arquitectura que fue. Bueno, que fue porque dejó la arquitectura, no porque haya muerto, es mayor, pero todavía está bien. Hacer estos juegos que son casi decorativos, estos elementos visuales que generan esta sensación de profundidad. ¿Lo veis? De nuevo, son ilusiones ópticas. Aquí no hay escalones. Esto es plano, pero tengo al menos 3 grises, blanco, gris y negro, y de repente parece que sobresalen las figuras. De nuevo es el trampantojo de la pintura barroca. ¿Lo veis? O, ahora tenéis en el teaser los cuadros de Isabel Quintanilla, donde ahora sí que estamos en ese terreno de realidad natural, ¿no? Eso que se puede llamar, a veces se llama realismo o hiperrealismo en los cuadros de Quintanilla. Fijaos aquí, en esta figura, la mesa azul. Hay un esfuerzo por describir el entorno natural, llegando a los extremos máximos de profundidad, de iluminación, de proporciones, etc. Los norteamericanos en los años 70, como Chuck Close, bueno, Close creo que es canadiense, pero empiezan a trabajar a través de lo que se llama el fotorrealismo. Y apelando a la cámara oscura, lo que van a hacer es proyectar imágenes en formatos muy grandes. Mira, aquí en esta exposición que veo tenemos cuadros de formatos muy grandes y algunas cabezas, veis ese bebé que tenéis ahí al fondo, que son enormes. De manera que si fuese de tamaño natural, sería tan parecido a nuestra experiencia que no nos llamaría la atención. Pero al alterar el formato, como en los cuadros de Close, por ejemplo, hay un máximo nivel de detalle que si te acercas al lienzo ves los poros de la piel. Curiosamente, como ya la tecnología permite hacer estas cosas y con la fotografía se pueden hacer, lo que hacen los artistas es casi generar una especie de superrealidad. O sea, ir más allá de la realidad. Llegar a un momento en que el detalle es más exagerado incluso que la realidad, como a veces puede pasar con los cuadros, estos óleos sobre lienzo, de Richard Estes, que se le ve en el autorretrato ahí reflejado, ha hecho una fotografía en el escaparate, entonces tenemos esa sensación de que lo que ocurre es tan veraz que ya no es ni real, es fotográfico. Fijaos en esta locura. Entonces llega un momento que dices, ¿hasta qué punto necesito esto cuando lo hace la fotografía? Pues hasta el punto que el artista quiera explotar al máximo el rendimiento de su técnica. Es decir, es que puedo ir al máximo y puedo llegar más allá incluso de una propia fotografía. Estamos en ese terreno del fotorrealismo. O dentro de las ilusiones ópticas, pues tenemos a unos artistas, Sergio Cadenas, ¿no? Se llama, que pinta estos cuadros que algunos habréis visto seguro por redes sociales, haciendo estos juegos. ¿Veis ese lienzo? ¿Dónde está la cara de ese chico? Y se convierte en otra figura. ¿Veis ahí esa niña? Y a efectos casi como
si fuese una anamorfosis, nos vamos al otro lateral y se convierte en una anciana. ¿Qué está haciendo el artista aquí? Pues jugar con algo conceptual como es el paso del tiempo y al mismo tiempo simplemente la niña, el cuadro con unas varillas muy estrechitas y las pone todas juntas. Pinta el retrato de la niña y luego las gira a 45 grados, todas juntas, y pinta el retrato de la mujer y luego las va intercalando con ángulos de 45 grados, de forma muy fina. De forma que cuando tú estás de frente ves la mezcla de los dos retratos. Pero si te vas hacia un lado, estás viendo solo a la niña, o si te vas al otro, estás viendo a la anciana. ¿Lo veis? Es decir, es una forma de trabajar una ilusión óptica. Lo veríamos ahí. O, por ejemplo, estas otras obras de Patrick Hughes. Casi estamos en términos también de Piero della Francesca y de Brunelleschi. Es un cuadro al óleo. Un cuadro fijo. Es decir, no es una animación ni nada de esto. ¿Ves la sensación tan extraña de volumen? Cómo hay zonas que desaparecen en un cuadro fijo. Aquí lo que hace es parecido a lo que hemos visto en los cuadros anteriores, pero exagerando los planos. Es como si pintase varios cuadros sobre una superficie. No sé si se distingue la superficie. Sergio, perdona, un comentario sobre eso. Sí. Me hace recordar, tiene como unas protuberancias, ¿no? Mira. Estaba en arco, Mira. solía aparecer en arco. Ahí está Patrick Hughes, es lo que estás comentando. Y mira, ¿ves las protuberancias? ¿Veis en la parte superior de su lienzo? Es que como hay otro cuadro arriba, a lo mejor distrae. ¿Veis esos triángulos azules? Lo que hace es crear una perspectiva que escorza hacia afuera y va pintando en los planos. Y pinta en perspectiva también. De manera que cuando tú lo rodeas, pues tienes esta sensación visual. Quiero decir que todos estos artistas lo que están haciendo ahora es provocar en nosotros algo que no ocurre en la realidad, sino que ocurre en nuestro cerebro, que es completar esa imagen y tener esta sensación casi de movimiento, de perspectiva, de profundidad, como si estuviésemos en el sitio, con un punto extra, que es la labor técnica o artesanal del artista, porque esto quizá ahora ya hay software que te lo hace. O, ¿veis? En el arte contemporáneo, de repente, estos bloques, esta perspectiva, que este es de Anselm Kiefer también, y cómo ya la experiencia de entrar dentro del cuadro se hace muy evidente, con un solo punto de fuga en la parte inferior, con toda la dureza de estos arcos. Llega un momento que los artistas plásticos tienen tan superado el mundo de la realidad, de la surrealidad, de la superrealidad, del fotorrealismo, que necesitan dar algo más. Y entonces entra en el terreno de salirse del cuadro. Que el espectador sienta que los objetos ya se han salido del lienzo. Y se genera este término de instalación. Entonces, esas tres dimensiones se convierten en tres dimensiones de verdad. Y van más allá. Y gente como Dan Graham dice, bueno, es que mi experiencia no son estas cristaleras. La experiencia es sentir lo que ocurre cuando me meto dentro de los cristales, que es un poco lo que estaba buscando Pere Borrell cuando hacía el cuadro de salirse fuera del cuadro, o Velázquez con la Merina. Sentimos que nos metemos dentro. Pues ahora, con estos artistas contemporáneos, en elementos instalativos, la pieza no es la estética del objeto, sino la experiencia de cruzar el objeto, como ocurre aquí, cuando de repente te metes en unas curvas, en un paseo curvo, acristalado, donde se deforma tu entorno y se refleja tu figura. O Carmen Iglesias, cuando genera estos porches. Son muy chulos, son muy bonitos, pero la pieza no es ver el bronce que parece vibre, que la pieza es cruzarlo y recibir las sombras acogedoras o no de la luz. Ese es realmente el tema. Es decir, están buscando una experiencia a través del estudio de lo que es la realidad. ¿Hay algo más real que lo real? Pues quizá lo subjetivo, es decir, tu situación que interpreta lo que está pasando. Entonces aquí, de pronto, te metes en estos espacios, en este pasillo donde ocurren estos elementos. O, por ejemplo, Tomás Saraceno, cuando llega a una sala, una sala como esta, de globos gigantes, y el visitante de la exposición lo que tiene que hacer es entrar dentro de ello, como si estuviese en un parque de bolas. Entonces, la obra no es sobre los globos gigantes. La obra es la sensación de moverse en un sitio que está distorsionado, como si estuviese dentro de un cuadro de Van Gogh. O alguno que conoceréis, como Richard Serra. La obra no es el acero cortés y las formas curvas. La obra es entrar ahí dentro. ¿Habéis entrado? Y veis que no son cilindros paralelos,
que se estrechan, que se van un poco a un lado, y cuando sales del laberinto ya no sabes si estás en el Guggenheim o te has ido al Museo de Bellas Artes. Porque de repente ha alterado tu percepción visual. ¿Lo veis? O Leandro Erlich, cuando de pronto vas a ver una exposición suya y ves unas nubes que están flotando. Y dices, ¿cómo lo ha hecho? ¿Vapor de agua? ¿Qué está haciendo? Y simplemente lo que hace es colocar una serie de láminas de cristal donde están fotografiadas las nubes de diferentes tamaños, y con la iluminación simplemente desde el frontal tengo la sensación de que hay un elemento que está flotando. ¿Lo veis? De manera que en el arte actual, por supuesto que hay hiperrealistas, por supuesto que hay pintores, pero hay muchos artistas que lo que están haciendo es generar nuevas sensaciones de percepción de la realidad. Lo veis aquí. O por ejemplo, Isidro Blasco, cuando genera estas fotografías múltiples con un elemento escultórico. Es decir, se ven los bastidores, los caballetes, muchas de sus piezas se pueden rodear y se ven los soportes de las fotografías, y hace como hacía David Hockney múltiples fotos para hacer una composición total. El edificio de Piero Francesca, ahora ya en vez de ser una ciudad ideal, es una especie de experiencia cubista. Entonces, justo lo contrario de lo que quería Picasso. Porque con el lenguaje cubista, Picasso lo que quería era ser antinatural. Y aquí Isidro Blasco, como lo hace de forma tridimensional, de repente genera un espacio de experiencia visual del espectador. De forma que los artistas contemporáneos, en cada época, es decir, Velázquez en su época era contemporáneo, Brunelleschi en su época era contemporáneo, pero han tenido siempre esa búsqueda de comparar la realidad con lo que ocurre y al mismo tiempo que nosotros sintamos que pertenece a nuestra experiencia, que nos pasan cosas, como las cosas que pasan, y ya con esto termino, con esta pieza de Daniel Canogar que se llama Flow, en la que hay una instalación a modo de Marcel Duchamp, ¿verdad? Unos urinarios, unas bañeras descontextualizadas puestas en el museo, donde hay unas imágenes proyectadas diseñadas por el artista. Y de pronto, en esas piezas, se saltan las normas de la bidimensionalidad, y esa fotografía proyectada tiene una experiencia con su entorno. Más interactivo que esto sería meternos nosotros en la bañera. Esta especie de arte inmersivo, aunque nosotros estamos fuera, pero aquí Daniel Canogar conjuga todo, conjuga la descontextualización del arte, conjuga los elementos dinámicos, de proporciones, tridimensionales, de luz, y al mismo tiempo genera una experiencia nueva. Es un poco lo que buscan los artistas, crear esa sensación de que estamos en algo que no había ocurrido antes. Es justamente el objetivo último del artista, que el espectador y él mismo se entre en un terreno o de reflexión o de experiencia, pero que sea nuevo, que nos abra las puertas, aunque sea una cañería. Muchas gracias.